Bueno, hola, ¿cómo están amigos? Estamos una vez más en Conversando con Amigos, un capítulo más. El día de hoy nos acompaña un amigo, músico, hace muchas cosas. Yo lo conozco como baterista, pero hoy seguramente vamos a conocer un poquito más de su vida. Y con nosotros está Manfred. El resto no me lo sé, tú te vas a presentar. Gracias por asistir, Manfred. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecerte por la oportunidad, por la invitación. La verdad que le he venido dando seguimiento a esta dinámica y me ha gustado muchísimo y para mí es un gusto estar por acá. Presentarme, bueno, yo me llamo Manfred Salmerón Monje. Me gusta decir Salmerón Monje porque a veces como que desestimamos el segundo apellido y Sí. nuestras madrecitas merecen que les evoquemos. Por eso me gusta la costumbre que tienen en Brasil de que ponen el apellido de la mamá primero. Entonces, ahí no hay Ok. dónde perderse. Sí, bueno, sí, yo soy músico, ya hace bastante tiempito, ¿verdad? Soy oriundo de Cartago, por Ok. parte de la familia de mi madre, pero la familia de mi papá, pues sí es de Heredia y hay un poquito de semilla musical de ambos lados, ¿verdad? Ok. Bueno, como te acabo de mencionar, pues por lo que yo te conozco es por la música. Seguramente, pues hay mucha historia por lo que acabas de decir ahora. Pero vamos a empezar, así que vamos a empezar desde el principio, como a todos les digo. Pero, ¿qué es lo qué es como iniciaste en la música siempre? ¿Has tenido influencia de otras cosas? ¿Te ha gustado, no sé, el fútbol? ¿O siempre Pues ha sido la sí, parte artística desde que tú tienes memoria? yo creo que tenía mucha afinidad con las artes, incluso con las artes plásticas. Mi papá siempre nos ha impulsado muchas cosas y a él le resulta muy sencillo dibujar. Entonces yo desde pequeño tenía como cierta afinidad con el dibujo. Ujú. Tengo un tío que es arquitecto y él también era toda una aventura llegar a su estudio ahí donde estaban, en aquel momento no habían mesas, perdón, programas de AutoCAD y esas cosas, eran mesas de dibujo, ¿verdad? Sí. Todo se hacía a mano y entonces yo creí que yo iba a hacer algo similar, ¿verdad? Que iba por la línea de la arquitectura, del dibujo, del diseño. Son cosas que me gustan mucho, que me apasionan. Me declaro amante empedernido de la pintura, ¿verdad? Tengo un problema serio cuando he tenido la oportunidad de conocer algún museo importante. eh, Termino siendo amigo de los guardias de seguridad porque son los que me terminan sacando, ¿verdad? Porque trato de aprovechar todo el tiempo posible. Y la música me la encontré, yo diría que para amarla desde muy niño, porque yo recuerdo desde que tengo memoria ver a mi papá y a mi mamá escuchando la música que ellos gustaban en ese momento. Por el lado de mi mamá, mucho de la música bailable, mucho bolero, mucho de ese tipo de música, y por el lado, y influencia también mexicana, y por el lado de mi papá, pues sí era un poco más música como para pensar. Era mucho más Joan Manuel Serrat, era mucho más Piero, Facundo Cabral. Entonces yo crecí escuchando a todos estos grandes autores, compositores, ¿verdad?, de la canción latinoamericana. Y mientras que los chicos en mi época de niño bailaban el famoso rap y el Ujú. famoso techno y todo este tipo de cosas, yo andaba con otro tipo de situación. Yo andaba con José Luis Perales, andaba con Julio Iglesias, andaba con la música de mi papá, porque era lo que tenía acceso en ese momento, pero también era porque me gustaba. Yo me encontré con la música, yo diría que un poco tarde. ¿Qué edad más o menos? Yo tenía aproximadamente 14 años. Ujú. Vivía en mi pueblo amado, en San Rafael de Heredia, y ahí tenía unos compañeros que participaban en aquel momento con una cimarrona. Las cimarronas en ese momento no eran tan populares. Luego algunos pueblos las han adoptado como si fueran suyas, pero yo tengo buena memoria. Y en aquel momento en Heredia había una cimarrona que era de músicos pensionados de la banda de Heredia. Había una en San Rafael, donde tocaban mis amigos, una en Santa Bárbara, de unos hermanos Ugalde, que eran muy buenos músicos, unos señores ya grandes también. Y básicamente eso era, ¿verdad? Porque las otras como que estaban muy dispersas. Se escuchaba por allá que tal vez en Santo Domingo, en Barba de Heredia había un mariachi muy bueno que lo convertían en cimarrona cuando se ocupaba. Ok. Y pero no era como tan fuerte, ¿verdad? Y mucho menos que estuviera conformada por jóvenes. Ellos eran compañeros míos de colegio y yo debo reconocer
que yo hasta me burlaba. Porque sí, porque yo los veía y yo decía, qué vergüenza andar en la calle haciendo eso. Pero después, la vida da muchas vueltas y nosotros estudiábamos en el Liceo de Heredia, a pesar de que éramos de San Rafael, estábamos en el Liceo de Heredia y viajábamos juntos, entonces nos hicimos muy amigos. En esos paseos de amigos, de salir a un domingo en la tarde en bicicleta, lo que fuera, yo llegué a la casa de ellos y resulta que tenían una presentación. Entonces, las ilusiones del paseo en bicicleta quedaron guardadas porque me dicen guarda la bicicleta y cuando regresemos, acompáñanos y cuando regresemos nos vamos a dar el paseo en bicicleta. Bueno, yo me subí en el carro que los llevaba, pero yo iba nada más a acompañar. Yo no tenía la menor idea de nada de lo que pasaba ni de lo que iba a pasar después. Pasaron por la persona que tocaba el redolante y no estaba muy dispuesto. Él no se encontraba bien. Entonces me acuerdo de ver la cara de ellos de susto, de pánico y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quién toca? No había nadie. Y entonces recuerdo de que mi buen amigo Eric, con quien nos une una amistad ya de, imagínate, desde el colegio, Eric me dice, toque usted. Y yo le digo, ¿pero qué voy a tocar? Yo en la vida había agarrado unas baquetas. Toque el redolante. Y yo, ¿qué es eso? Yo no sabía que era un redolante. Hoy tengo una debilidad con esos instrumentos, pero es otro tema. El punto es que Eric me impulsó y del centro de San Rafael al Castillo Country Club, que era hacia el norte, pues ahí aprendí, creo que fueron dos formas de acompañar, un corrido y creo que era una cumbia, una cosa así, pero yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Ellos decían, vas bien. Yo no sabía si iba bien. Yo seguías el ritmo. Claro, porque te comento, me dijeron, mira, el bombo va a ir marcando los pasos y por cada paso, porque yo no entendía que era el tempo ni nada de esto, ellos me decían, piense que son pasos. Si el bombo da un paso, usted da dos. Entonces, lo que estaban traduciendo era el bombo hace las negras y pues el redolante va a hacer las corcheas. Lo trataron de adecuar para que yo lo entendiera. Ese día tocamos, yo no sé cómo sonó, pero ellos quedaron a gusto. La actividad terminó, bajamos y fue cuando me dijeron, mira, vos tocaste bien, ¿por qué no intentas aprender? Sería una salvada porque usted anda todo el tiempo con nosotros y así no tenemos que andar persiguiendo a nadie para que venga a tocar. Entonces ahí empezó. En la casa no hizo muy buena gracia porque de pronto, sobre todo, mi mamá tenía otros planes. A ella no le hacía mucha gracia. Igual que ahora. ¿En qué sentido? Cuando dices tenía otros planes, probablemente ella no quería que yo fuera músico. Y lo sabes, porque yo supongo que en México también pasa. Sí. Hay ciertos prejuicios que hay que ser honestos. Ciertos colegas se los han ganado para todo el resto, ¿verdad? Claro. De que somos o irresponsables o borrachos o que todos los trabajos nos echan. Bueno, unos... Hay unos que sí, por eso te digo, hay algunos que sí se han ganado el mérito, pero la minoría. Pero mi mamá no quería. Mi papá sí, yo vi desde el principio que le hizo gracia, pero fue muy simpático porque yo me iba a tocar a escondidas. Entonces, yo iba y tocaba y recuerdo que me pagaban una fortuna, En aquel momento eran 500 colones. De ahora están sacando, los amigos que estén viendo el video están sacando cuentas de cuándo fue eso. Bueno, en aquel momento, con 500 colones te comprabas 2 porciones de pollo. Y yo llegaba a la casa y mi mamá, ¿y usted dónde sacó plata? No, es que y yo no sabía qué decir, porque no podía mentir. No podía decirlo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que para unos festejos en un barrio ahí en San Rafael, en un distrito que se llama San Josecito, estábamos tocando una mascarada en una esquina, todos los carros y todo el mundo pasaba y en eso yo veo el bus de San Rafael que viene y yo agarré porte, ¿sí? Que podía venir alguna chica que me interesara en el bus. Pero tenía 14 años. Pero el punto es que yo sonreí todo para que la gente en el bus me viera, ¿verdad? Las ventanas empezaron a pasar y en una, como a la mitad del autobús, vi una cara de alguien enfurecido, con ojos rojos así de fuego y todo, y con un rótulo en la frente que decía, en la casa vamos a hablar. Ay, y era mi mamá y yo no sabía qué hacer y ese día, bueno, hubo una discusión fuerte en la casa. ¿Te descubrieron? Sí, claro. Lo que pasa es que yo entiendo la preocupación que ella tenía en ese momento, tal vez, y es una realidad, los papás siempre quieren lo mejor para sus hijos y consideran que ellos en un momento determinado tienen la posibilidad de decir qué es lo mejor para los chicos, ¿verdad?
Sin embargo, pues a mí me jaló la música muchísimo. Y esa noche hubo una conversación muy interesante porque mi mamá le decía a mi papá, a mí me preocupa que no logre, digamos, establecerse en la vida, ¿verdad? Okay. Se va a morir de hambre, le dijo. Y mi papá... Refiriéndose al hecho de que... Al hecho de, la música. Sí, de dedicarse a la música. Yo no tenía pensado dejar el colegio ni nada, pero ella lo veía que iba a ser un ente distractor. Mi papá, con mucha sabiduría y mucha calma, que siempre lo ha caracterizado, le dice, no, tranquila, mira, yo no creo que se muera de hambre no se va a morir. Y dijo la frase de oro, Guillermo, millonario no va a ser, pero va a ser muy feliz. Okay. Y mi viejo no se equivocó, porque mira, yo a esta altura de mi vida no me veo haciendo otra cosa. Hay gente que dice, vivo de la música. Yo digo, yo vivo para la música. Yo escucho música en todos los momentos y en todas las áreas de mi vida. Hay gente que yo sé que le parece increíble. Yo a eso hasta les hago una broma que les digo que yo escucho pongo música para escuchar música. Okay. ¿Verdad? O sea, yo paso, es la vida mía. Yo no me veo en otra cosa. Y sinceramente sí, como dijo mi papá, he sido muy feliz. Wow. Es realmente, lo que acabas de decir es como una situación que muchos nos ha tocado pasar, tal vez con diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero yo pienso que muchos nos podemos identificar de algo muy parecido. Pero antes de eso, mira, fíjate, aquí surgieron un par de preguntas bien interesantes, porque acuérdate que aquí nos ve mucha gente de otros países y hay por lo menos 3 palabras que me gustaría que nos ayudes a comprenderlas. Primero, dijiste cimarrona, que es una cimarrona por una. La segunda va a ser, ¿cómo se llama? Mascarada. ¿Correcto? Y la otra ya no. Hablaste de que, ¿cómo se llama? El estilo de música. Sí. Las bandas. Sí. Era más bien, una cosa es la cimarrona. Okay. Una cosa es, las mascaradas que tiene que ver. Y también hablaste de las bandas, pero fíjate que de repente en algún país puede ser que no sea lo mismo. Totalmente de acuerdo. Entonces, esas 3 cosas que eran y ahora vamos, porque eso me lleva a un punto muy interesante. Okay. La cimarrona es el conjunto instrumental que ameniza los festejos del pueblo en Costa Rica. Estamos hablando... ¿Qué instrumentos lleva? Por ejemplo, a eso voy. Estamos hablando que el formato de banda de concierto se implementa, digamos, se copia de Europa, pero no todos los pueblos en épocas de antaño tenían la posibilidad de los municipios y demás de comprar un instrumental completo para tener una banda. Entonces se compraban unos cuantos instrumentos. Los más característicos, clarinetes, flautas, saxofones, trompetas, trombón, tuba y percusión. Pero no podías encontrar de pronto un pícolo o un oboe o un fagot o qué sé yo, un saxofón barítono, o un fliscorno, o un corno francés. Sí, o sea, los instrumentos ya propiamente de banda de concierto o de orquesta eran más difíciles de acceder. Entonces, ¿qué se conformó con eso? Y tomando en cuenta el desarrollo limitado tanto en la parte, digamos, técnica como en la parte de poder acceder al repertorio, se generaron pequeños grupos que la gente conoció como filarmonías, que son las bandas de los pueblos. Esas tenían una influencia más que orquestal, era más militar. Sí, más militar, totalmente. Porque mucha influencia europea, ¿verdad? Y mucha influencia, digamos, sobre todo de España. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, y revisamos un archivo musical, como en algunas escuelas de música ya de bastantes años, hablo por la experiencia que tengo, por ejemplo, en Heredia, en San Rafael, en Barba, que conozco los archivos, que conozco el archivo, por ejemplo, en San Isidro de Heredia, vas a encontrar mucha música de editoriales europeas, donde destacan ese tipo de conformaciones. Además, mucha música de influencia española, ¿verdad? Eso vendría siendo lo que es, cuando dices la banda, ¿te refieres a eso? A la banda de concierto. No, pero digamos, la de pueblo. La de pueblo viene a ser ya que se transformó, pues, la que sí. Se adoptó, sería, ¿qué instrumentos base, cuáles serían? Los instrumentos base, a eso iba, esa lista que te dije, de ahí podías armar una filarmonía. Ajá. Pero había pueblos que no tenían ni eso de pronto. Entonces,
¿qué surgió? Surgieron pequeños grupos para tocar las fiestas del santo patrono. La música era diferente, en muchos casos, en la mayoría, no se leía el repertorio, muchas cosas se aprendían de oído. Yo debo decir esto con mucho respeto porque me tocó compartir en aquella época con músicos que ya tenían rato y tenían recorrido en este tipo de grupos y y era increíble el talento que tenían estos señores porque ellos no tuvieron, digamos, ni la formación, ni los instrumentos, ni los insumos para Claro. poder prepararse correctamente, ¿verdad? Ahora, esa palabra también podríamos quitarla, porque no sé si es conveniente. Correctamente, yo no me siento en Sí, sí, autoridad sí, de sí. decir que es correcto y que no, pero digamos para poder prepararse con más herramientas. Entonces la cimarrona, básicamente, en aquella época, nosotros estaba conformada por 2 saxofones, 2 trompetas, un trombón, una tuba, la bendito sousáfono aquel Sí, 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 con la cornetota aquella blanca, la tuba y es. bombo con platillos y una persona con el redoblante. Cuando yo llegué, ya al redoblante le habían incorporado un cencerrito, una cajita china, porque ya habían merengues, ya había mambo, ya había cumbia, incluso salsa, ya se tocaba todo eso. Era muy interesante porque tal vez uno no tenía la formación, pero le tocaba buscarla, Claro. ¿verdad? Fíjate que esto que estamos conversando tal vez parece como muy, de repente muy técnico y eso, en el sentido de que estamos hablando de instrumentos Ujú. y estoy seguro que muchos también a lo mejor no conocen algunos o no por nombre no los definimos, tal vez ya lo vemos en una actividad y decimos, ah, sí, Es aquel. es exacto, pero tiene mucha relación, por ejemplo, en México están las bandas, que nosotros, bueno, que yo veo, por ejemplo, en mi pueblo, es Ujú. algo muy similar, pero no suena igual. No, O sea, tienen sus matices muy, muy diferentes. Aquí surge una pregunta para quedar más claro. Entonces, cuando dices que es la banda, es la cimarrona. en realidad no. La cimarrona ¿Ok? es un derivado muchas veces de la banda. Por ejemplo, hablo por la experiencia en San Rafael. En San Rafael tenían la banda que era la banda de conciertos municipal, por decirlo así, Ujú. ¿verdad? Que era una versión pequeñita de esas grandes bandas de Ajá. concierto que habían en las cabeceras de provincia, o que hay todavía. Y y la cimarrona eran como los que se animaron a hacer un grupito aparte para también ganar un Así. poquito de dinero y Es más un tema más informal, podemos sí, decirlo para de totalmente, fiesta, ¿no? totalmente de Fiesta, 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 fiesta. ¿verdad? Totalmente de fiesta. De hecho, había un concepto que se tocaba. Nosotros te decía que no había nada escrito, entonces muchas veces la música se grababa en cassettes y uno la repasaba y la repasaba hasta que se la aprendía. ¿Qué pasaba? Que se tocaba una pieza, se respiraba un poco, se tocaba otra, se respiraba un poco. Ahora no, ese concepto cambió, ¿qué? Como a partir del 2000 y algo, porque empezaron a manejar sets seguidos. Entonces eran 25, 30 minutos seguidos y lo que se hacía era que entre una pieza y otra, de pronto para cambiar de un ritmo, pasar de cumbia a merengue o devolverse, lo que fuera, lo que se hacía era que se daba una vuelta con la percusión. Ya nosotros implementamos en aquel momento pues timbales de salsa y hasta llevábamos un señor que tocaba congas y todo, ¿no? Se le dio un matiz muy especial. Pero esa fue la primera parte. Yo, digamos, creo que las cimarronas constituyen un espacio importantísimo en la cultura popular costarricense y sí suenan diferente. Yo le puedo decir, Guillermo, que aquí, en el centro, digamos, de San José, Heredia, Alajuela, suenan muy similar, pero si te vas, por ejemplo, Guanacaste, el concepto es otra cosa, es totalmente diferente la manera de tocar, la Sí. manera de interpretar algunos ritmos. Ellos tienen cosas que yo admiro muchísimo porque puedo decir que casi que las generaron, las crearon ellos, ¿verdad? Fíjate que en la universidad, en lo que era la materia de historia costarricense, pues obviamente yo no. 12 segundos después. Bueno, estábamos hablando de que de la cimarrona, pero te estaba comentando que en la universidad llevaba estas materias, ¿no? De historia costarricense y ahí me enteré de pues muchas cosas. Obviamente, pues no nací aquí y por lo mismo pues no del todo no lo comprendes.
pero sí muchos comentaban, incluso compartían videos y de los compañeros que les tocaba explicar y cómo en Liberia era diferente, Santo Sí. Domingo es diferente, Es diferente, claro. cómo tenía cada uno su matiz. Sin embargo, pues al final de cuentas se vuelve algo de, pues muy representativo, Sí, muy, es- muy es representativo en el país. Y eso mismo lleva a lo que estamos hablando de las mascaradas, ¿no? Sí. ¿Qué es una mascarada para...? Ok, la mascarada tiene que ver con el desfile que se hace de personas con disfraces, máscaras representativas. Siempre vas a encontrar ciertos personajes que son reiterativos en todas las comunidades. Entonces, vas a encontrar los gigantes, que Ajá. normalmente son dos, él y ella. Vas a encontrar al diablo, ¿verdad? Que es popular y que logra asustar a los más chicos. Vas a encontrar también algunos payasos, en fin, y pues se visten, se ponen su máscara y acostumbran lo que llamamos nosotros acá carrerear o perseguir, corretear por las calles a los que los molestan y demás. Ese es un punto. O sea, que ellos persiguen. ellos persiguen a la gente, sí. Eso no pero, lo sabía. pero hay un grupo de chicos siempre en todos los pueblos que se encargan de molestarlos. Entonces, como la persona va con la máscara puesta y solo puede ver por enfrente, entonces lo empujan o le dan vuelta o lo agarran o lo que sea. A veces se pasan incluso. Pero entonces, es una tradición, vamos. sí, pero mira, hay tradiciones de tradiciones. Yo no sé ahorita, porque tengo muchos años de que no participo en este tipo de actividad, pero sí recuerdo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en San Rafael era famoso porque en San Rafael eran con unos chilillos, que eran unos pedazos de ramas de Exacto, te iba a árboles, decir que dijeras que era un chile. ¿verdad? Y con eso perseguían y si lo lograban alcanzar, lo chilillaban, decía mi madre, por las piernas o lo que fuera. De ahí ¿verdad? viene ese término también, de un chilillazo. Yo creo que es de antes, De pero antes. bueno, ahí se incorporó. Luego, en Barba usan vejigas de cerdo y de res, creo que son, que las ¿En inflan serio? y con eso persiguen y golpean, ¿verdad? Recuerdo otros lugares, por ejemplo, en el centro de Heredia, recuerdo que usaban medias con otro poco de medias dentro mojadas y eso pegaba durísimo, ¿verdad? Era porque era la manera que tenían los que iban disfrazados de defenderse de todos los que los molestaban, los empujaban y demás. San Rafael, mi pueblo, era bastante tranquilo en esa época, debo decir que sí. Pero como te decía, no habían muchas. Entonces nosotros, por ejemplo, tocábamos en San Rafael, tocábamos mucho en San Pablo, en Heredia Centro, San Isidro de Heredia íbamos prácticamente todos los fines de semana, en Barba, en Santo Domingo, íbamos a muchos lugares. Y era muy bonito porque podíamos descubrir las costumbres de cada lugar. Y en las mascaradas, en estos desfiles, recuerdo una tradición muy particular en San Isidro de Heredia. San Isidro de Heredia es un lugar muy lindo y tiene un pueblo, un distrito que se llama también San Josecito. San Josecito es una comunidad que yo esperaría que todavía fuera igual, que era muy, muy unida. Una gente bellísima, pero bellísimas personas. Nosotros creímos que nos íbamos a quedar por ahí incluso. Y en San Josecito, en la costumbre para la Diana, que sería en este caso el desfile que se hace el Día del Santo a partir de las 5 de la mañana, en ese desfile veías a los tipos que más les gustaba molestar en el barrio con cajas de betún. Entonces se llenaban los dedos y el que se descuidaba, terminaban como mapaches, todos llenos negros, de los ojos, la cara, el cuello. Esa era la costumbre de ellos y aquello era A cualquier persona. al que se toparan, no había discriminación. Recuerdo varios personajes de aquella época y era muy bonito porque sí hay un factor común. Yo puedo decir que yo me reí muchísimo en esa época, disfruté muchísimo porque a la cimarrona no la toca nadie. Okay. Vas tocando y el Nadie les alboroto molesta. está en otro lado. A nosotros no nos tocaba a nadie. De hecho, las señoras con coches, con niños pequeños, siempre iban cerca de la cimarrona porque sabían que ahí no molestaba. no pasaba nada. Ah, Las chiquillas que tal vez llamaban la atención buscaban esconderse hasta detrás porque sabían que ahí No era molestaba. como un lugar seguro, ¿verdad? Qué interesante todo eso, porque ve de una plática todo lo que hemos conversado, de toda una tradición, ¿no? Es una cosa muy bonita. Pero voy a regresar un poco a la parte que te había preguntado sobre esas definiciones, como para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Ujú.
Pero ahí tú tenías una formación, vamos a decir, bueno, no tenías todavía una formación no tenía, musical. era empírico todo. Ujú. Yo tocaba tratando de imitar lo que veía. De hecho, debo confesar que asistía mucho, en ese momento en Costa Rica todavía estaban muy vigentes los salones de baile. Y yo no era un gran bailarín, pero asistía a muchos salones en San José, en Heredia, hasta aquí por el sector de Santa Bárbara, porque yo entraba al salón y me iba donde estaba el grupo, el conjunto, ¿verdad? Y ahí me quedaba y me sentaba, como dicen, a hacerle un fijo al baterista, a copiar, a entender qué era lo que estaba pasando, para poder adaptarlo a lo que yo estaba haciendo. Pero eso fue el primer año. Luego de eso, pues aparece la posibilidad, este mismo amigo que mencioné, Eric, me dice que en San Rafael hay una escuela de música. Estamos hablando del año 93, 94. Okay. En San Rafael hay una escuela de música y esa escuela de música tiene una banda. Y que esa banda, que sí es más formal, que sí toca repertorio de concierto y cosas de este tipo, oficios religiosos y demás, se está preparando porque tiene que tocar la Semana Santa y que no hay quien toque el redolante. Entonces, que me llevan a hablar con el director, el muchacho en realidad de una edad muy cercana a la mía. De primera entrada nos conocimos y nos caímos muy bien. Y yo debo decir, porque lo digo en todo lado, es una de esas personas con las que uno tiene una deuda impagable de por vida. Él se llama Gabriel Campos, el maestro Gabriel Campos, que de hecho es el director titular hoy en día, ya de hace varios años, de la banda de conciertos de acá, de Alajuela, de la ciudad de Alajuela. Okay. Entonces somos coterráneos, vivíamos como a 300 metros uno del otro. Y él me dice, mira, yo encantado de que toques en Semana Santa, pero esto aquí no es una fiesta, esto aquí no es un baile, esto aquí es una cosa seria. Usted conoce lo que son las marchas fúnebres, usted conoce lo que es la lectura, por lo menos rítmica. Yo no sabía nada. Y estábamos a mes y una semana de Semana Santa y yo le dije, mira, no tengo la menor idea qué es, pero yo toco. Usted dígame qué hay que hacer. Y nos empezamos a reunir esa semana, nos veíamos 2-3 veces por semana, un par de horas en la noche, porque yo empecé entonces a tratar con él, de entender lo que era la lectura primero rítmica, para por lo menos defenderme en esa Semana Santa. Bueno, no me fue tan mal porque toqué ese año y fue el primero de 24 años que toqué yo las actividades de la iglesia en Semana Santa allá en mi pueblo, en San Rafael. Y se convirtió pues en una tradición muy especial para mí. De hecho, tengo como 4 años de que no toco y si me preguntas, sinceramente sí lo extraño porque era la oportunidad de compartir con gente que solo los veías tal vez una vez al año, los que participaban en algunos grupos cercanos a la parroquia y demás. Pues bien. Ahí comenzó Sí, terminó la Semana Santa y entonces Gabriel me dice, mira, ¿a vos te gustaría estudiar bien música? Porque si vos querés seguir, seguimos con clases de lectura. Me regaló una copia que tenía él de un libro famoso que a mucha gente todavía lo tienen aquí atorado, que se llama El Solfeo de los Solfeos. Ah, claro. Y claro. no era muy amigable. Bueno, y ahí arrancamos. Yo estuve con la banda en San Rafael, empecé a poder defenderme leyendo, pero Guillermo, yo no tenía un profesor de instrumento. Era lo que lograba ver. Yo bajaba los domingos a ver a la banda de conciertos de Heredia, que en aquel momento se llamaba Banda Nacional de Heredia, y lo mismo, a ver a los percusionistas, a ver qué hacían, cómo resolvían ciertas cosas, porque yo no tenía un profesor. Ahí fue entonces cuando, no sé si por una cuestión de ese ímpetu que tiene uno de joven, ya yo tenía como 17 años, una cosa así, y fui y toqué la puerta del salón de ensayo de la banda un día entre semana, una tarde, pues yo sabía que se reunían en un X lugar en las tardes, y topé con la suerte que estaba el director ya arreglando unos papeles y no sé qué. Entonces yo sabía cómo se llamaba, me presenté y le dije que si él me permitía quedarme ahí en un rinconcito viendo el ensayo, porque yo no tenía profesor, yo era San Rafael, que esto y que el otro. Y don César Augusto Hernández, me dijo que sí, que no hay ningún problema. Y entonces me dice, pero se tiene que sentar atrás porque la percusión está allá al fondo. Ahora yo le digo quiénes son los muchachos para que los conozca. Bueno, ese día los conocí y yo me quedé atrás viendo el ensayo.
Cuando tenía como 2 semanas de ir, porque yo no faltaba de terminaba, ya había terminado, o estaba terminando el colegio más bien, entonces cuando salía temprano, ¡pum!, corría para allá. Y estando en esa situación, el principal de la sección me volvió a ver un día y me dice, ¿y usted qué está haciendo acá? ¿Quién es usted? Entonces yo le expliqué, así es la cosa. Pero si querés estudiar percusión. Le digo, sí, es lo que más quiero. Y no tenías profesor, ¿no? Y le dice, mira, mi nombre es fulano de tal, y yo llego aquí todos los días a las 2 de la tarde. Si usted viene acá, yo vengo a estudiar. Si usted viene acá, yo le ayudo, yo le doy clases. Esta persona es otra de esas. Yo me siento una persona muy bendecida, Guillermo, porque la vida, Dios, lo que la gente quiera creer, me ha puesto como personas importantes en momentos diferentes en el camino. Este personaje, este señor, a quien quiero muchísimo y respeto muchísimo, se llama Alejandro Molina Salas. Él es profesor de percusión, profesor del Instituto Nacional de la Música muchísimos años. Actualmente ya no está por allá, pero es percusionista de la Orquesta Sinfónica Nacional y era en ese momento el principal de la sección de la banda de Heredia. Entonces, yo empecé a estudiar con él y me ayudó a corregir un montón de cosas. Era fantástico porque era como tener la referencia ahí a la par. Mira, haz esto así. Mira, no agarres esto. Mira, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue una etapa muy linda, muy, muy enriquecedora. Y pasó algo también simpático. Un miércoles, yo no sé por qué, solo llegó el señor que tocaba el bombo. Porque ya él tenía cierta edad y se había encargado el bombo, nadie se lo quitaba. Entonces, un señor de apellido Navarrete. Entonces, don César, que ya me había visto ahí haciendo bulla antes de los ensayos, me llama y me dice, mira, ¿vos te vas a quedar un rato más o ya te vas? Le digo, no, yo me quedo, pero ¿por qué? Me dice, es que hoy no viene ninguno. ¿Me puedes ayudar con la marcha? Ayudar con la marcha significaba que el ensayo de la banda, para calentar y afinar y algunas cosas, ponían una marcha de esas de calle, de desfile, de esas marchas militares, y tocaban la marcha y ya después sí, arrancaba el ensayo. Yo estaba feliz de poder tocar una marcha con la banda Heredia. Entonces me fui para atrás, agarré, saqué mis mejores baquetas y me posicioné. Papel, sí, ahí está el papel, qué salvada, nunca se me olvida. Es una marcha que se llama... Sí, se llama Guardia Nacional. Y arrancó la marcha, terminó la marcha, todo bien, yo me senté. Entonces me dice don César, vamos a ver un bolero, ¿te la jugás? Sí, está bien. Arrancó el bolero, ¡pum! Yo puse el papelito, la guía, terminó el bolero. Ahí hay una obertura que se llama así, ya ponela a ver cómo te va. En pocas palabras, toqué todo el ensayo. Yo me moría de la felicidad, porque yo decía, chica, ahí había gente muy buena. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tú llegaste a ver los ensayos? Eran como unos... Hasta que ya tenías esa oportunidad. Como unos 4 meses tal vez, que estaba yo yendo a los ensayos y demás, y estudiando un poquito antes de los ensayos. Pero me acuerdo que había gente muy buena, muy calificada, había músicos de muchísimo respeto. En esa época en la banda Heredia, por ejemplo, el primer clarinete era el maestro Vinicio Mesa, estaba don Rodolfo Retana como flautista, Javier Valerio, el doctor Javier Valerio, profesor de la Universidad de Costa Rica de saxofón, creador prácticamente de la cátedra de saxofón en este país, era el saxofonista que estaba con el primer saxofón alto, Mariano Arroyo, mi buen amigo con el corno, o sea, Esteban Villegas en la tuba, no, era una selección de músicos extraordinarios, y yo era un chiquito que llegó ahí a tratar de compartir con ellos. Bueno, termina el ensayo y yo me voy a donde don César y le digo, don César, muchísimas gracias, porque qué oportunidad más linda, siempre a mí me enseñaron a dar las gracias, entonces yo digo, y le dije, y él me dijo, no, muy bien, tocaste muy bien, todo, que bueno, dice, que se vaya soltando, y esto es importante, ¿verdad? Y yo me despedí, y me dice, mira, decime otra vez el nombre tuyo, que es que a mí el nombre tuyo, ¿cómo me cuesta que se me pegue? Manfred, el nombre más raro, me dice. Mañana es de negro, ¿verdad? A las 5:30 estamos aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Y yo, ¿cómo de negro? Sí, yo. Me dice, sí, vos ensayaste, vos tocás. ¿Cómo? Yo no lo podía creer.
Tocaste ya. Ya toqué mi primer concierto y aquello era algo, te repito, yo venía de un lugar donde mis demás compañeros de banda no habían tenido esa oportunidad. Es más, había gente que tenía muchísimos años de estar ahí en San Rafael y no habían nunca tenido esa oportunidad. Entonces, mi amigo Gabriel me decía, es que uno tiene que irse fabricando las oportunidades, tocar las puertas, de lo contrario, ¿quién se va a dar cuenta que existes? Y en efecto, así fue. Con la banda Heredia estuve 5 años. Eso me permitió acercarme a otras cosas ya más serias. Cuando tenía como 1 año, uno de los trombonistas de la banda me dijo que en la Universidad Nacional, que llevamos en el corazón, que en la Universidad Nacional había una banda que estaba preparando una gira a Panamá y que la dirigía otra de esas personas especiales, el maestro Edgar, en aquel momento Edgar Rojas. En aquel momento estaba al frente. Esa banda tenía un nombre. Esa banda se llamaba, de hecho tengo los programas de mano por ahí todo. Se llamó Manuel María Gutiérrez. Lamentablemente, yo no sé por qué la universidad del proyecto lo agarró y lo metió en una gaveta. Como 2 años después de eso. Y ahí pasó algo que es lo que nos va a llevar a la batería. Ok. Porque yo llegué a la banda de la U y cuando yo llego lo que encuentro armado es un set de batería muy sencillo. De hecho, bastante desgastadito ya y necesitaba que alguien le diera un poquito de cariño, que los parches estaban muy mal, no tenía un redoblante funcional, en fin, era como que la habían sacado de una bodega que estuvo guardada por años y ahí la dejaron. Y yo dije, ¿eso para qué lo sacaron? Porque yo tocaba percusión desde una perspectiva más sinfónica, ¿verdad? Digamos, él estaba acostumbrado al esquema bombo, redoblante, platillo, xilófono, timbales de orquesta, campanas tubulares. No era batería. Entonces, señor don Edgar me dice, vea, es que le voy a contar, estamos planeando una gira, vamos para Panamá, salimos en 1 mes y medio y yo necesito un muchacho así joven como usted que toque batería. Y yo... ¿No tocaba batería? No, yo no tocaba batería porque sinceramente no tenía. Para mí la batería era un ideal, pero también era muy caro. Yo no tenía los recursos para poder comprar una y en el barrio nadie tenía tampoco. Entonces, bueno, yo le dije, ok, está bien, pero necesito tiempo. Entonces, tiempo es lo que no tenemos. Le digo, no, pero si usted me da la oportunidad, yo podría tal vez venir a estudiar acá. Y me dice, vea, esa batería yo no sé qué le falta. Pero usted, ya yo pedí una carta. Yo en ese momento tenía un carrito que era de la casa y era el que lo andaba. Échela en su carro, llévesela, busque qué es lo que le falta, consígame facturas pro formas, yo lo pago. Aunque sea de cosa mía, pero eso hay que arreglarlo. Entonces yo me entusiasmé y le metí cariño al asunto, se restauró un poquito. Era una Ludwig viejísima. Se parece mucho a esas que salen en los videos de Gene Krupa y Buddy Rich y todos esos grandes bateristas. Entonces, hasta blanca era. Entonces, bueno, resulta que, ¿qué repertorio había ahí? Yo ahí tuve que enfrentarme con un repertorio absolutamente desconocido. Porque esa banda tocaba totalmente de lo que yo había hecho. Tocaba mucha música estilo Broadway, muchos musicales, selecciones de temas de grandes musicales. Por ejemplo, había una selección de temas del Fantasma de la Ópera, de Cats, por ejemplo... más una Big Bang, ¿no? Sí, tirando mucho a Big Bang. Y algunas cosas que luego con mucho acierto el maestro Edgar implementó, como algunas selecciones de música costarricense. Entonces había que pasar de un tambito a una bolero y de ahí había que volver a una parrandera y volver nuevamente a un pasillo, y entonces todo ese tipo de cosas me sirvió muchísimo la experiencia de la Cimarrona, porque era muy cercano el repertorio, pero tocado más finito, con más cuidado. Entonces fue cuando me di cuenta que había una cosa de la que me enamoré desde esa época y que cada vez que puedo trato de acercarme a ella, que es la música de cámara. Porque era la forma de hacer las cosas lo más purificadas posible, ¿verdad? Muy delicado posible. Muy delicado, entender la dinámica de los matices, de los colores, de todo este tipo de cosas que definitivamente engrandecen la música, ¿verdad? Y que hacen que un grupo suene así y el otro suene así, ¿verdad? Claro, se vuelve como con bisturí, todo es muy preciso.
pero La bellísimo. música de cámara es la verdad, Yo creo la que diferencia. es una cosa que te marca como músico en el entendido de que no quiere decir que porque no la tengas eres menos músico, no. Pero si la tienes, qué montón de herramientas Hay muchas maravillosas cosas que positivas. tienes, ¿verdad? Un montón de posibilidades. Y bueno, estuve ahí, eso me permitió empezar a estudiar en la universidad. Ahí ya entraste formalmente Sí, porque entonces hice la prueba al final de ese año y entré a la carrera de educación, Ok. ¿verdad? Porque en aquel momento, lamentablemente, pues se creía que ya estaba un poco grande para entrar a la Sinfónica o para entrar a la Ya, U, ya ya los del entiendo. preuniversitario, había una lista enorme de gente esperando un campo, entonces a mí me tocó como ir siempre Te por... quedaba más, Sí, o sea, te resultaba mejor estar en educación. sí, y siempre, digamos, yo me acercaba a todas las oportunidades de clases maestras y demás que habían, pero era porque no tenía, digamos, esa posibilidad de ser un estudiante regular en Pues, alguna de estas. qué edad tenías cuando? Bueno, ya ahí tenía, sí, había pasado los 18, 19 y era muy cerrado, ¿verdad? Era muy cerrado. Por ejemplo, en la Sinfónica para entrar se entraba, digamos, de 7 a 12 años. Y ya yo no tenía opción. Actualmente, Sí, sí, sí. bueno, yo trabajo ahí y actualmente el rango de edad llega hasta los 25 para estudiantes con conocimientos. Entonces, los tiempos han cambiado, Claro. nos hemos vuelto más flexibles. Pero bueno, estando en la universidad, pues sí, se hicieron esas giras. Era la primera vez que yo podía salir del país con un grupo. Eran cosas muy, muy bonitas. Ahí tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa también y de poder acercarme a percusionistas con una formación muy buena. Ahí conocí al maestro Freddy Meléndez, que era percusionista del grupo Cantares, con Dionisio Cabal y toda esta onda de música autóctona tradicional costarricense. Y Freddy era, además de ser completísimo como músico, conmigo hizo una química especial que mira que te estoy hablando del año 97 y tenemos desde ese año hasta la fecha una amistad valiosísima, Qué ¿verdad? Porque ha habido mucho respeto, hemos podido compartir en otros espacios también y es una persona que a mí me ha ayudado mucho. Durante alguna época a mí me salían en los papeles ritmo de tal cosa o cercano a tal cosa y tal vez yo no tenía idea qué era. Entonces, Tienes que Freddy, ¿cómo se toca esto? Entonces, él que sabía muchísimo más, a veces le daba risa. Y entonces me decía, no, mira, esto lo tenés que pensar de tal manera, esto la métrica es así, sentí este acento, quítale esta parte, oiga, tiene tales variantes, etcétera. Bueno, era una cosa muy especial en ese momento. Ya para ese momento yo me había acercado a los grupos de música popular, pero ese es otro capítulo, ¿verdad? Ese es otro capítulo interesante. Fíjate que, pues, o sea, son muchas cosas que van pasando en la vida de uno, que tal vez sin toda esa recolección de experiencias, o sea, por lo que me platicas, empezaste por un redoblante, un amigo te dijo, bueno, toca. Sí, desde lo más simple. Desde ahí después fuiste avanzando, ya te involucraste más en la cimarrona, todo lo de eso. Después de eso pasar al otro ambiente que es muy formal, Totalmente, académico. donde, claro, y hay que hacer las cosas pues muy ordenados. No digamos que bien, pero digamos que muy ordenados. Pues sí, las dos. Sí, pero digamos, es que el otro también se puede hacer bien. Sí. Entonces, es muy cuadrado, muy ordenada esa parte, ¿no? Y luego después, pues ya me imagino que viene la otra parte. Y fíjate cómo yo te vengo conociendo. Yo te vengo conociendo ya nada de eso. No, Te vengo conociendo ya con la batería como tal, sí, tocando con un grupo, sí, en un ambiente totalmente diferente. Y obviamente debe tener su historia o su forma en la que fue llegando. Te agradezco que nos hayas compartido todo el inicio, la génesis, y crea todo un contexto y tal vez por eso nosotros así podemos entender también cómo es que ha llegado la música a nosotros y por qué es que nosotros le damos un valor muy importante. A mí fíjate que con la música yo al inicio yo estaba más metido en la parte de lo popular, solamente popular. Cuando me tocó iniciar en la universidad,
ya sabes, presentar el examen de admisión, estudiar un montón de cosas, ya tener conocimientos, es todo un mundo. Y luego ya una vez que estás adentro, el mantenerte, el hacer las cosas bien, el dedicarle tantas horas de estudio, tantas horas de práctica, y que nunca son suficientes, siempre te hace falta. Siempre falta. Entonces, y después llegar a otra etapa donde te das cuenta que gracias a toda esa formación es que puedes hacer también una serie de cosas más. Entonces, en ese proceso, obviamente que es diferente, a ti te tocó vivirlo de una manera, a mí me toca de otra, y al final nos vamos, al paso del tiempo, vamos determinando como qué es lo que realmente amamos, qué es lo que realmente nos va moviendo, y por qué al final de cuentas nosotros le damos un valor tan importante. Luego muchos, todo esto lo estoy diciendo porque a veces dicen, ay, música, que aprender a tocar la batería, ¿no? Y todo esto, por ejemplo, todo lo que nos acabas de compartir, pues no fue de la nada, ¿no? O sea, ahora tocas la batería y haces otras cosas, pero hay toda una historia detrás. Hay una historia de fondo. Y que eso hace que le demos, lo que te estaba diciendo hace un rato, que le demos ese valor. Por eso es que yo creo que muchos músicos a veces que no nos comprenden, vamos a llamarlo así, porque tal vez no dimensionan lo que hay detrás de todo un proceso. Es una vida, Guillermo, es el sacrificio de muchas cosas, es poner el corazón en una causa, digo yo, ¿verdad? Y hace algún tiempo, bueno, todos tenemos diferentes gustos musicales. Yo tengo una cercanía muy grande con alguna música, bueno, un autor en particular, con Silvio Rodríguez. Ajá. Y una vez que vi una entrevista le decían, Silvio, ¿para qué se canta? Y parece una pregunta muy sencilla, muy fácil. Y él se echa una sonrisa y dice, no, pues yo pienso que se canta para ser feliz, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo adecuamos a nuestra propia experiencia, ¿para qué se hace música? Bueno, yo podría decir que para ser feliz yo, pecando un poco egoísta, pero también porque he descubierto que es la manera de hacer feliz a mucha gente, ¿verdad? Es la manera de comunicar muchas cosas. En esa época que te decía, era bastante mal limitadas las cosas. Hoy en día Costa Rica tiene un desarrollo musical impresionantemente grande. Yo tuve la oportunidad de conocer a un famoso cantante español, Braulio, cantante de balada romántica extraordinario, y estuvimos conversando una tarde en el café del Teatro Nacional, antes de un concierto de él con la Orquesta Filarmónica, y él decía que estaba impresionado porque tenía 3 días en Costa Rica, y él decía, en este país yo levanto una piedra y me encuentro un músico. Sí. Es increíble. Bueno, era la primera, segunda vez que él venía y estaba encantado con eso, y tal vez son cosas que uno no dimensiona porque está aquí, ¿verdad? Pero bueno, nada más para que no se me olvide un par de datos. En aquel momento, pues muy bien, muy bonita la U, muy bonito el estudio, muy bonito la banda, muy bonito todo, pero hay que empezar a generar. Sí, ¿verdad? claro. Entonces, te metes en grupos de música popular, algunos generaban muy bien, otros no generaban nada bien, y decís, de esto no puedo vivir, yo necesito una estabilidad. Entonces, hay que tomar una decisión, y yo creo que ese fue un punto delicado, porque alguna gente incluso me lo ha preguntado hasta con cariño, porque le dicen, ¿por qué fulano está en tal grupo y usted no? Okay. Bueno, porque fulano es muy bueno y porque fulano además tuvo los elementos que se fueron acomodando para que llegara el momento de estar en ese grupo. Bueno, yo tomé una decisión siendo muy joven, yo tenía 21 años, me salió la oportunidad de tener un trabajo. Y ese trabajo me lo consiguió la oportunidad profesor, amigo, mentor, Alejandro Molina, cuando él me dice, mira, en la juvenil, ya te explico que en la juvenil, están ocupando un bibliotecario. ¿Y yo qué tengo que ver? Es que yo veo que vos le ayudas a Hugo. Hugo era el encargado, es el maestro Hugo Soto, encargado de archivo y percusionista de la banda de conciertos de Heredia. Y yo le ayudaba a ordenar las partituras y él me enseñó un montón de cosas y a entender y ver por qué unas cosas tenían una tonalidad y otras otra. Entonces ir acomodando el mapa en la cabeza. Y ¿qué pasa? Que entonces me dice, pero ese es el trabajo que te puede servir, porque el horario es de 8 a 4, puedes matricular en las noches, puedes matricular sábado, seguís estudiando
y vas a tener un trabajo estable mientras terminas la U. Porque yo creí y yo juré que yo me iba a dedicar a dar clases de música, a ser un educador, cosa que me encanta, pero yo no topé con lo siguiente. Yo hice ese concurso por la plaza de bibliotecario en la Sinfónica, que suena extraño. Llegamos 15 personas, luego quedamos 3 y luego quedé solo yo. Te estoy hablando del año 98, junio para ser exactos del 98. Y yo concursé por ese puesto, que me parecía raro que una persona como yo concursara, porque decían que era la plaza de bibliotecario, pero cuando yo llegué a la institución y me explicaron, entendí todo. Me dijeron, mira, es más sencillo que un músico logre implementar en su trabajo y en su manera de pensar conceptos de archivo, a tomar a una persona especialista en archivo y bibliotecología y enseñarle música. La ecuación no funciona para los dos lados. Entonces nosotros ocupamos un músico y lo vamos a capacitar. Si te interesa, bienvenido. Y yo entré a trabajar a la Sinfónica el 1 de agosto de 1998. ¿Por qué dije juvenil? Porque antes se llamaba Orquesta Sinfónica Nacional y la parte académica era el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional. Para ese año ya se había cambiado el nombre. Lo que pasa es que en el corazón de todos los que estaban ahí seguía siendo, y para mucha gente seguirá siendo, la juvenil. Pero se llama, a partir de como del 96, 97, se empezó a llamar Instituto Nacional de la Música. Y la Sinfónica ya no era sinfónica como tal, sino que tiempo después entró en vigencia la ley del Centro Nacional de la Música, que el centro es un ente como tal que se divide en 4 programas. La Orquesta Sinfónica Nacional, que todos conocemos como tal, la Compañía Lírica Nacional, que es la que se encarga de llevar las óperas a escena, el Coro Sinfónico Nacional, como el nombre lo dice, y, perdón para los que me vean, la parte más linda de todas, el Instituto Nacional de la Música, que es la parte académica. ¿Qué no tenía yo en la mira que después pasó? Y aquí me pongo un poco sentimental. Okay. Yo no me imaginé que yo me iba a enamorar de la institución. Yo no me imaginé que esa iba a ser mi casa. Yo no me imaginé que yo, el 1 de agosto del 98, me iba a poner una camiseta que no me he podido quitar y no quiero quitármela. Ni un solo día de servicio me la he quitado. Yo amo mi institución. Sé que hay gente a la que le caigo muy bien, sé que hay gente a la que no le caigo bien. Es lo más normal. Claro. Yo tengo un puesto administrativo ahí. El papel dice que soy el bibliotecario, pero mis compañeros y mis jefes, los directores, saben que el papel es una cosita así y lo que nosotros como funcionarios hacemos es muchísimo más grande. Llegué al lugar, digamos, que me cambiaría la vida para siempre, porque era estar donde pasaban las cosas. Sí. Era estar donde llegaban los grandes. Era estar donde los grandes eventos, los grandes artistas, o sea, donde los grandes profesores iban a estar. Era trabajar con ellos. Yo no lo dimensionaba en aquel momento, pero hoy, después de 23 años y un poquito de servicio, yo te puedo decir que yo amo con todo mi corazón la institución. Hay cosas, como siempre, y como todas las instituciones, en las que debemos mejorar, pero se puede, sin ningún temor, decir que probablemente sea la institución más representativa y más importante, y esto es un tema delicado, pero en el desarrollo musical costarricense, de 50 años para acá, 45, 20, nosotros vamos a cumplir 48 este año. Entonces, llegué a la Sinfónica y ahí se abrieron una serie de posibilidades, porque era tocar con una banda, con gente de mi edad, en aquel momento. Era participar con una orquesta sinfónica que no había tenido la experiencia. Era acercarse a espacios de aprendizaje que tal vez yo no tenía. Yo, por ejemplo, sí llevaba la carrera en la universidad, pero no era lo mismo. Me empecé a incorporar a clases, a cursos como oyente, cosas de armonía, de contrapunto, de análisis, a entender cómo se hacía una orquestación y todo este tipo de cosas que siempre me generaron mucha curiosidad, y eso me cambió el cassette, como decimos, completamente. Ahí pues aparecieron personas muy valiosas que me ayudaron muchísimo y que me siguen ayudando. Una persona como la figura del maestro Marvin Araya, por ejemplo,
que desde el primer día creyó y ha creído en mí y me ha respaldado, hasta me ha defendido en un montón de ocasiones. Es gente a la que uno no tiene cómo pagarle el cariño que han tenido para con uno, las oportunidades. Yo tuve la posibilidad en aquel momento, también, como la edad coincidía, de participar con los grupos de la institución y de participar como músico, ¿verdad? Entonces, claro, ahora yo lo veo desde la perspectiva matemática, pero por ejemplo, una gira como la que se hizo a Italia en 2004, que estuvimos casi un mes en Italia, de ahí lo que había que ahorrar eran espacios. Y Marvin ocupaba un bibliotecario, un asistente de logística y una persona que le ayudara, el percusionista número 6 de la sección. Y todo lo hacía yo. Entonces, se ganaba 2 tiquetes. Entonces, claro, había gente que decía, ¿pero por qué lo llevan? Bueno, de ahí había una explicación de fondo. No era amistad, no era que porque le caía bien. Una vez el maestro me lo dijo muy claro, casi a modo de regaño. Y yo se lo voy a agradecer toda la vida. Porque me dijo, nada de lo que a vos te ha pasado, nada de lo que has vivido acá, nada de lo que has obtenido acá, se te ha regalado. Todo te lo has ganado. A punta de responsabilidad y excelencia. Los seres humanos nos equivocamos, sí, claro. Pero uno hace un compromiso moral con la institución y te vas dando cuenta que es algo tan lindo, que se ven resultados todos los días, que llegan niños de 4 años en adelante y todos los días van aprendiendo y creciendo en sus capacidades, y luego los ves ya hechos jóvenes y luego ya adultos, y algunos han llegado y me han dicho, mira, este es mi hijo menor y ya lo voy a matricular también. Entonces ya yo me siento como de los más viejitos, pero bueno, tal vez no es eso, tal vez es que, como te digo, entré muy joven y yo no necesité tal vez ir de aquí para allá. Sí. Brincando de un lugar a otro. En el lugar donde llegué, ahí me enamoré y ahí me quedé. Wow. Fíjate que hace un rato dijiste algo bien importante que dices, yo estoy en el lugar donde pasan las cosas. Uh-huh. Eso debe tener más de una anécdota. ¡Oh! Pero eso lo vamos a dejar para otra. Sí, lo vamos a dejar para otra porque fíjate que efectivamente cuando estás, porque ahora muchas personas que tú mencionas ahora, pues son músicos muy representativos ya en el país, o sea, son los que están formando ahora, los que igual con mucho trabajo, mucho esfuerzo y porque son buenos, evidentemente, pues llegan a ese punto y a ti te tocó estar ahí también. A mí me tocó ver muchas cosas. Estás ahí, Estamos ahí pues, todavía. estás ahí. Pero fíjate que me llama la atención eso y me quiero recalcar mucho esto, que creo que a muchos les puede servir, el hecho de que a veces uno tiene que dar, o sea, las cosas por sí solas no se dan. No, nada, del cielo no cae nada. Claro, es como, por ejemplo, cuando me hablan aquí de la onda del estudio y de las grabaciones, dicen, pero es como hago un disco, cómo se graba, cómo se sacan éxitos. Pues primero con mucho trabajo. Uh-huh. O sea, es mucho trabajo de por medio, hay que estar constante. Segundo, dijiste algo también que me llama la atención, que dice las oportunidades hay que creárselas. Hay que creárselas. Nada te cae del cielo. Yo siempre he estado en contra de la idea romántica que te dicen, por ejemplo, los grupos en general, dicen, no, pues nosotros somos muy buenos y tal vez están en nuestro subconsciente la onda de que tal vez un día una disquera famosa va a venir y me va a firmar. Eso no existe. Eso, perdona, eso nos ha pasado por la mente a todos. Exacto. Lamentablemente no existe. Te hago un paréntesis, me preguntaste por el fútbol, sí, me fascina el fútbol, y yo soñaba de chico ser portero en algún equipo, necesitaba medir más de 1.80, no lo logré, pero yo igual tenía guantes, uniforme y todo, y yo a veces llegaba y decía, en un estadio, viendo tal vez un partido, yo decía, qué vacilón que el portero no pudiera jugar más, y que dijeran, ¿alguien puede jugar en lugar de él? Y estar yo aquí listo. No, eso no va a pasar jamás. O sea, lo mismo pasa con la música. En el garaje de la casa no te van a llegar a buscar. Qué buen, eso, me parece genial. Nadie te va a llegar a buscar al garaje de la casa. No. Hay que ir a tocar las puertas, ¿no? Sí, es increíble eso, pero yo creo que a muchos nos pasa. Incluso unos creen todavía que eso existe. Y eso, el problema de creer eso es que te lleva a no hacer lo que tienes que hacer. Eso. Entonces, cuando tú tienes que estar aprovechando cada momento, y a veces uno lo ve como, a mí me decían algo cuando estaba estudiando en la universidad. Algunas personas, no voy a decir mucho, pero sí me llegaron a decir, no, es que tú te obsesionas con esas cosas, eres muy obsesionado con
con eso de la música y que la guitarra y que no sé cuánto. Que de inicio yo siempre estaba en la guitarra y la guitarra clásica. Entonces, pero yo siento que así como a ti, no exactamente, obviamente, pero sí ha venido como una línea donde se han visto involucradas personas, amigos, Familia. familia, claro, pero más que todo eso, está aquí. O sea, el que uno va, sigue caminando. No importa si de repente sientes que está muy mal, pero yo creo que eso está aquí, o sea, se siente y eso te mueve, eso te mueve. Entonces, el mensaje claro para muchos que nos puedan ver y que tal vez se sientan identificados con esto es, pues no se detengan, busquen opciones, o sea, si tienen chance de ir a ver un ensayo y quieren hacerlo, pues vayan. Y algo más, perdona, ¿Sí? te agrego, todo eso que dices es valiosísimo y te agrego un dato más. En el camino te das cuenta que a otros les pasa lo que quisieras que te pase Ajá. y a uno no le pasa. ¿Ok? Yo digo, caramba, pero ¿a qué lo llamaron? Es que seguro es mucho más bueno que yo. Claro. O seguro es que... Una vez le hice, y ese es uno de los personajes que aparecerán en la conversación un poco más adelante, le hice una pregunta a un gran amigo y le dije, mira, ¿por qué fulano está en tal parte? Y un poco frustrado. ¿Y por qué fulano, sutano, perecebo y yo no lo logramos? Y él me dice, bueno, yo no creo que sea por calidad, porque todas las personas que me mencionaste la tienen. No creo que sea por dedicación, porque todas las personas que mencionaste son muy dedicadas, incluso vos también. Me dice. Pienso que es, me dice, porque a veces hay que estar en el lugar. Claro, en el lugar indicado. Es en el lugar indicado, y eso sí, no hay forma de quitarlo. Pero lo que yo no me perdonaría, me dijo ese amigo, que ahora luego vamos a decir quién es, fue estar en el lugar equivocado y no tener la capacidad para responder. O sea, es el ejemplo del percusionista. Tocamos una sinfonía y me dan un papel o cualquier cosa. Yo como percusionista me dan un papel y me dicen, mira, te corresponde tocar platillos o el triángulo, que la gente desprecia. Nunca se me va a olvidar el día que el maestro Stuart Mars, creador de la Escuela de Percusión en Costa Rica, nos metió a un grupo como de 25 o 30 personas en un aula y repartió 25 o 30 triángulos. Y nos dijo, tóquenlo. Y todos lo tocamos. Y él nada más hacía... Y dijo, es increíble, 25 personas y ninguno sabe tocar un triángulo, cierren los ojos. Y todos cerramos los ojos y él agarró el que él tenía, lo tocó y era igual a todos, no era un triángulo especial, no, era igual a todos. Sonó como nunca en la vida yo había escuchado sonar ese bendito instrumento. Y ese día me enseñó y nos enseñó a los que estábamos ahí que todos los instrumentos, por muy simples que sean, merecen respeto. Entonces, a veces dice, sí, tengo que tocar platillos en una parte, son 4 compases, pero tengo que contar 68... luego 36 y luego 42. Y ahí sí me levanto, toco los platillos y me vuelvo a sentar. ¿Qué pasa si yo no estoy consciente, si yo no me preparé, si yo no estudié la obra, si yo no escuché que, por ejemplo, la analicé y supe que el pasaje de los bronces es justo en la letra C y que a partir de ahí 12 compases después entro yo? O sea, ese tipo de detalles mucha gente los pasa por alto y son los que marcan diferencia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si llegado el momento en el que estás en el lugar que tenías que estar, no hiciste lo que tenías que hacer, ya es responsabilidad tuya. Claro. Entonces, en efecto, yo tampoco me perdonaría si la vida tuviera una de esas grandes oportunidades con las que todos soñamos, aunque no creas, yo tengo que agradecer que he tenido muy buenas. Yo pienso que lo que hay que estar es preparado y ser consciente. Vuelvo al fútbol. Los porteros son 2 en los equipos o más, pero siempre hay un titular y un suplente. Y siempre le vas a escuchar al suplente decir, nunca juego, pero entreno como si tuviera que jugar todos los días. Porque en cualquier momento me toca. Y yo no puedo entrar a ver y decirle a los demás, miren, no rematen muy duro porque tengo un año no jugar. No, eso no va a pasar. O sea, exactamente, yo creo que eso pasa con nosotros. Y ahora que dijiste algo, es que nosotros tal vez lo empezamos a ver así porque hemos tenido más de una experiencia que nos lleva a entenderlo, que nos lleva a entender esa posición. A mí, por ejemplo, también siento que he sido muy afortunado con muchas cosas que me han pasado. Y tan solo ha sido que, pues, en el momento que estoy, trato de disfrutarlo, de tratar de hacerlo bien, y el resto se va dando solo.
Obviamente Fluye. siempre tiene un plan, tiene un proyecto de vida, o al menos yo sí lo hago, pero siento que siempre he recibido más de lo que yo me he esperado por simplemente tratar de hacerlo. Muchas personas, por ejemplo, que no entienden o no dimensionan, sería más bien, lo que implica hacer eso. Y eso a veces tienes que dejar muchas cosas que para todos pueden ser muy valiosas. Y me vas a ayudar ahora a completar esta parte, porque seguramente tú ahora me platicaste todo eso que te pasó. Pero para poder hacer eso tuviste que dejar horas de sueño, horas de amistades, horas de televisión, horas de simplemente estar con la familia. Sí. Y la recompensa pues ahí se te fue dando. Y lo más importante de eso, creo que es que uno se sienta bien, al final de cuentas, porque es lo que uno quiere. Por supuesto. Entonces, eso es a lo que decimos cuando hay que dejar todo. Yo siempre digo, es que bueno, muchos dicen, es que no me da tiempo. Le digo, claro, o sea, tiene a mis alumnos a veces, con los que comparte uno más este tipo de cosas, y le dices, claro, no te da tiempo, pero pues si tienes tiempo para jugar 2 horas PlayStation, ¿no? O no sé, pues Para ver 3 horas de una serie en Netflix. claro, entonces no se da de la casualidad, no es que Manfred se le acomode el horario perfecto para que dijera, ¿sabes No. qué? Tienes que ir a ver el ensayo, tienes que ir tal vez si no estabas ahí, los profesores que dicen no te pudieron haber ayudado y no fue la conexión para que tuvieras ese trabajo y todas las experiencias, que eso todavía es muchísimo más valioso. Lo que uno vive y estar con las personas es un valor que Mira, no tiene, no tiene precio. Eso que decís es ciertísimo y pareciera como que tuvieras la posibilidad de tener, volvemos al dibujo, un pincel e ir dibujando ese camino del que hablamos. Estar con las personas. Yo he tenido la dicha, la fortuna de ver, de compartir, de conversar, incluso de tocar con gente que de pronto solo en sueños yo me lo podía imaginar. Claro. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, porque se dieron las cosas para que estuvieras en el lugar, en el momento indicado. No te voy a decir que todas las experiencias han sido maravillosas, pero las que no han sido maravillosas le ayudan a uno a crecer, Sí. a madurar muchas cosas, a entender y sobre todo, yo siempre tengo un dicho, cuando algo no sale bien, a veces lo digo entre dientes y con rabia, pero digo, no me vuelve a pasar. O sea, esto no me vuelve a pasar. Pero bueno, es parte de ese camino. Quería comentarte algo y hacer un paréntesis ahí. Dijiste algo hace un rato muy, muy importante del hecho de que, bueno, no quiero a lo mejor estar en el lugar indicado y que no esté preparado. Correcto. O sea, eso también lo he pensado. Fíjate que a mí me pasaba algo, lo pensaba de esta manera antes. Es que yo cuando estaba iniciando estudiar formalmente, digamos, música, llegaba, por ejemplo, a la fiesta de unos amigos, ¿no? Y me decían, pues tú sabes tocar guitarra, ¿no? Pues a ver, tócate esta canción. Le decía, pero es que no estoy estudiando eso, pero eso no lo entienden. No lo Tú entiendo. tenías que tocarlo. Y si no lo tocabas es porque entonces ¿qué estás estudiando? Tengo una buenísima. ¿Sí o no? Eso pasa. Cierto, Entonces, ¿sabes qué? Eso a mí me dolía, o sea, me llegaba en mi lo más. Dice, no, yo tengo Usted que no aprender. toca nada, le dicen a uno. Claro, yo me puse a estudiar y me aprendí un montón de canciones para esos momentos. Entonces me decían, ¿cómo se llama? Pues toca, ¿cuál te sabes? Y hasta la fecha, de hecho con amigos, de repente conviviendo o algo, me dicen, a ver, ¿quién toca unas canciones? Y yo me sé un montón así, porque obviamente también he tocado con muchos grupos, y me sé un repertorio de canciones y de canciones. Pero digamos que en el momento a lo que voy es que el hecho de sentirme que estaba y me ponían a hacerlo y no podía, eso a mí no me incomodaba muchísimo. Ahora, si eso lo llevamos a la parte ya profesional, te dices, pero también eso me puede pasar en serio. Claro. O sea, a veces puede ser que X artista esté buscando un guitarrista o ingeniero, necesita hacer algo y debo de tener el conocimiento para afrontar ese... Tengo otra. Échale. No, la primera es allá en mi pueblo, de la gente que no sabe. Nosotros éramos un grupo de amigos ya en la escuela de música y para las fiestas del patrono, la cimarrona.
Para los turnos y mascaradas y demás, la cimarrona. Para los conciertos y los oficios religiosos, la banda. Pero llegaba enero, después de Navidad, y se hacían los famosos rezos del niño. Ok. Entonces, el buen amigo Gabriel armaba un grupo. Yo fui en algunas ocasiones con bongo y una panderetita, algunos cascabeles. Y cantaban el Rosario del Niño, ¿verdad? Entonces, muy bonito porque primero era un ambiente muy sano, muy especial y había muy buena comida siempre. Entonces salía uno, bueno, relleno. La cosa es que un día el señor que tocaba guitarra, no recuerdo bien, pero no llegaba. Y ya la señora de la casa, miren, empiecen, porque ay, ya la gente está cansada de estar esperando, etcétera. Pero es que falta el guitarrista. Y no habían celulares para llamar ni nada. Bueno, la cosa es que en eso entró otro de los señores que tocaba con la banda, pero lo que tocaba era un eufonio, un barítono, un instrumento de bronce, de la familia de los bronces, ¿verdad? Y este señor entró y saludó, buenas noches, ¿cómo están? Y dice la señora de la casa, ¡ay, qué salvada! Ya pueden empezar. ¿Cómo que ya pueden empezar? Sí, ya llegó el músico que faltaba. No, señora, mire, pero es que el que falta es el de la guitarra. Y yo lo que toco es barítono, eufonio. ¿Cómo? Dice la señora. Sí, yo toco eufonio y aquí lo que falta es un guitarrista. Pero no son todos los instrumentos lo mismo. Entonces, un compañero se molestó y le dice, esta señora no está en nada. Desde que uno es de rasgar las cuerdas y el otro es de soplar, ya no son lo mismo. Pero la gente tiene ese concepto. Y la otra anécdota que decías, de que de pronto llega un artista, esta historia comenzó muy bien y terminó muy mal. Pero yo prefiero quedarme con lo bueno, con lo bonito, con lo valioso. Era allá por el año 2009, sí. Y me llaman a la oficina de la dirección académica del instituto y me presentan a una persona ahí que era la productora de un evento, porque venía un artista maravilloso que yo había admirado toda mi vida, un artista argentino que se llama Jairo, un cantante espectacular de folclore y de música romántica argentina, una cosa bellísima, también tiene muchos discos en francés. Jairo es conocido en todo el mundo. Y resulta que él venía para Costa Rica a hacer un concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Entonces, la Orquesta Sinfónica Juvenil, ya yo tenía un poco más de edad, ya yo no era juvenil, pero la Orquesta Sinfónica Juvenil iba a tocar el concierto. Y el repertorio de Jairo llevaba batería. Pero ninguno de los muchachos, que todos eran extraordinarios percusionistas, conocía ni una pizca del repertorio de Jairo. Entonces me sientan en la oficina del director y me dicen, vea, necesito que ensaye con orquesta, necesito que toque la batería, pero usted no va a tocar el concierto. Y yo me quedé y dije, bueno, pero le soy sincero, porque Jairo trae sus músicos. Trae su pianista, su guitarrista, bajista, baterista, percusionista, y son los que van a tocar en el concierto. Pero la sola oportunidad de demostrarme a mí mismo que era capaz de cumplir como baterista con una orquesta sinfónica y poder ver ese repertorio, y dije, sí, voy para adelante. Yo siempre he sido animoso, voy para adelante. Y ensayamos preparamos el concierto como unos 15, 22 días antes de que ellos llegaran. Y cuando los músicos de Jairo entraron al salón de ensayos, de allá en el centro, estaba la orquesta tocando y estábamos viendo algunos temas. En eso el tipo de la batería, Gustavo, con quien mantengo una muy bonita amistad, Gustavo acaba de tener bebé, su esposa, era su primer hijo. Y Gustavo se me queda viendo hacia la par y le digo, maestro, disculpe, y yo me levanto la batería, de mi batería. No, che, me dice, así con el acento ese de ellos. Me dice, si yo hubiera sabido, no vengo. Y vos te las sabés todas. No, quédate por acá, que por lo menos unos temas ibas a tocar. Y entonces, se dio ahí como un momento como extraño, pues yo no entendí muy bien. Y luego se dio lo bonito, porque fue que él me dijo, no, es que si ya ensayaste todo, toca vos algunos temas, compartamos. O sea, un músico de ese nivel, que le ha dado la vuelta al mundo, que anda por todo lado de gira, se encontró una orquesta con una persona que tocó el repertorio que él toca toda la vida y que dijo, no, pero lo está tocando. No te voy a decir que increíble, pero lo está tocando muy bien. Y esto suena bien. ¿Que toqué? Y hasta me dijo, yo hubiera sabido, no vengo. Yo me hubiera quedado con mi bebé. Me dice, tiene 3 semanas. Entonces, esa oportunidad
me abrió las puertas para otras cosas a futuro. Luego se dio una situación un poco fea, pero de eso no me gusta hablar porque salieron varias personas afectadas. Todavía me deben dinero, de hecho. A varios nos deben, a muchos nos deben. Y ya son 12 años y ya eso no, desde hace mucho tiempo yo lo descarté. Pero esas de las experiencias feas que a mí me ayudaron a crecer y me permitieron algo. De la gente que estuvo en esa época, yo supe quiénes eran realmente mis amigos, con quienes realmente contaba y con quienes no. Claro. Y hasta la fecha no cuento, porque tampoco podemos pintar la música como un camino en el que todos nos llevamos bien y que todos somos buena gente y que todos nos queremos. Seguimos siendo seres humanos con un montón de situaciones, de carencias, de complicaciones, y en algunos momentos se dan esas energías contrarias, por decirlo así, que no permiten que las cosas fluyan pues de la mejor manera, ¿verdad? Pero sí siento yo que hay que estar preparado para el momento que se requiera, ¿verdad? Ok, pues me estabas platicando de la experiencia que te tocó pasar con Jairo. Sí, bueno, muy y, linda. y eso definitivamente es lo mismo, es parte de lo mismo, como que tu vida se ha tornado mucho en esas circunstancias, ¿no? En situaciones muy de esa manera que simplemente músico emergente, Sí, digo sí. yo. Pero así ha pasado con muchas sin, cosas. sin duda alguna. Pues sí, ves, la verdad es que la plática está muy buena. Pienso que fácilmente podríamos hablar todo el día, ¿no? A mí me rinde ese problema. Todo el día, pero no sé, vamos hablando de otras cosas para ya ir cerrando. Yo sé que deberíamos de hacer otro y Cuando usted guste, maestro. y hablar de otros temas también que me llaman mucho la atención. Claro Siento que te ha tocado pues vivir muchas experiencias, muchas cosas que tal vez sí necesitan también un tiempo. Un espacio, sí. Pero no sé si quieres conversar algo tal vez ahora de lo que estás haciendo, del Claro. grupo con los que estás haciendo, de lo que yo te conozco también, porque ya te conozco. Créeme que te conozco en otra en otra dimensión, sí, que ya ha sido meramente la batería, lo que te conozco digamos del grupo. Y todo eso que acabas de decir, hasta ahora yo me vengo enterando Bueno, también. pues, son páginas que están ahí latentes. Bueno, no, actualmente, o ya de unos años para acá, bueno, yo tuve experiencia mucho con grupos de música bailable, también con algunos grupos de música de cámara, música latinoamericana. De unos años para acá venían manejando como dos frentes. Uno que siempre me gusta conservar, que es como tener cercanía, ojalá con música de corte académico, ¿verdad? Y por ahí, pues, he tenido la posibilidad de participar en varios proyectos con el ensamble de saxofones, primero del Instituto Nacional de la Música, que es como una especie de banda, sí, pero de puros saxofonistas. Y luego, ese se une con el de la Universidad de Costa Rica y se conforma como tal, como el ensamble de saxofones de Costa Rica. Participar en varios festivales de saxofón, pues acompañando como percusionista con otros compañeros de sección. Tuve una oportunidad de ir al Festival Latinoamericano del 2017 en Cali, Colombia. Bueno, teníamos pensado, no sabemos qué va a pasar, está en la palestra Andorra 2022, ¿verdad? Pero son cosas que en esta época que estamos viviendo es un poco difícil pues dejarlas como fijas. Y te decía, ese es un frente, el frente digamos académico, pero está también el frente de lo popular. Y lo popular puede ser popular bailable o puede ser popular no bailable. En este caso, yo tuve varios proyectos con un enfoque un poco más tirando hacia vamos a ver, un poquito hacia el rock en español, la música, lo que la gente llama trova, porque si lo analizamos es otra cosa, ¿verdad? Claro. Un poco más hacia la canción protesta, ese tipo de cosas, ¿verdad? Mucha influencia de gente, qué sé yo, en aquel momento de un Serrat, de un Silvio, de un Pablo, tal vez Sui Generis en Argentina, un Fito, gente como Mercedes Sosa, toda esta onda de música latinoamericana y un poco también de España,
teníamos ese tipo de proyecto, pero pues se fue saturando un poco el mercado. Entonces teníamos el problema que nosotros éramos 4 y llegábamos a un lugar y decían, es que tengo una tarima donde cabe una persona con una guitarra. Ay. Entonces prefiero traer a fulano y tal. Entonces vimos que el formato no era muy rentable. El otro formato que yo lo sentía un poquito ya desgastado, pues lo cambiamos un poco. Entonces hablé con un gran amigo mío, con el maestro Alexander Jiménez, que él es de Cartago y tiene un grupo de música bailable y yo pues también tocaba en algunos momentos con él y me habló de una idea y yo le dije, mira, esa idea yo la ando en la cabeza hace rato. Ujú. Entonces empezamos a tirar líneas y cuando nos dimos cuenta teníamos armado como un bosquejo de un grupo que queríamos y es el grupo que tenemos actualmente. El grupo es Tiempos Paralelos, alguna gente lo conoce ya. El grupo arrancó muy bien, arrancó sumamente bien, tocando un repertorio de valientes, porque a eso no se le mete nadie. ¿Por qué? Porque primero es una apuesta bastante arriesgada, porque mucha de la gente joven no la conoce, Sí. pero también es una apuesta inteligente porque la gente que realmente tiene la posibilidad de ir a un lugar a escucharlos, a consumir lo que llama un dueño de un restaurante, lo que sea, ese es el tipo de música que va a buscar. Ahora, no es música plancha. Yo soy enemigo número 1 de la música plancha. No de la música plancha, del término plancha. Del término. Porque lo conocí por un buen amigo productor mexicano, Enrique Baker, que me dijo, mira, no utilices eso porque eso es ofensivo. Totalmente ofensivo, eso no Claro. se usa, ¿verdad? Entonces yo lo descarté de mi lenguaje. Entonces yo prefiero pensar que es música romántica. Además, que lo que aquí se conoce como música plancha, yo podría decirte que son un grupito pequeño de artistas y que todo es de despecho, ¿verdad? Sí, la mayoría. Y es un grupo reducido. Que Mijares, que Yuri, que Lucerito, que y esta otra señora Daniela Romo, y alguna que otra por ahí. Pero no abarca lo que yo considero probablemente la época de oro de la música romántica en español y en inglés quizá, que serían los 70s. Entonces nosotros nos dedicamos con Tiempos Paralelos a hacer música de esa década y más para acá, a veces un poquito también más atrás, pero te puedo mencionar grupos como Mocedades, como Trigo Limpio, música, por ejemplo, de José José, José Luis Perales, Emilio José, música de, vamos a ver, de Isabel Pantoja, Juan Gabriel, Roberto Jordán, o sea, autores que mucha gente no tiene la menor idea ni quiénes son, Claro. pero que le pones una canción y dice, ay, yo eso lo he escuchado, esto tal cosa. Sí, 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 sí. Esa sí. es la música de mi papá. Ha estado sonando Tienen años de años. 50 años de estar en la radio. Los Iracundos, Los Ángeles Negros, Los Galos y grupos nacionales, Gaviota, Vía Libre. O sea, gente que ha hecho historia con la música. Entonces nosotros lo que pretendemos es rendir un tributo a toda esa música. Ok. Nos encontramos con varios retos. El primero, el más significativo, fue que nosotros pensamos en un grupo con una base de batería, piano, teclados pues, bajo y guitarra. Y una voz. O 2. Pero cuando nos dimos cuenta teníamos 4, 5 voces. Entonces nos hizo, como me decía Alex, tenemos un pequeño Mocedades, ¿sí? Y digo, bueno, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque la capacidad, tenemos gente muy buena en la parte vocal, la capacidad de trabajar eso resultó maravilloso. El segundo gran problema, teníamos todo el instrumental, gracias a Dios, pero no había un solo papel de nada de lo que pretendíamos tocar. No había ni hay nada escrito. No, claro. Yo he tenido la oportunidad de compartir recientemente con señores, leyendas de la música. Desde Chile me he podido reunir de manera virtual con gente de Los Galos en México, porque son de Chile, pero están establecidos en México, con Los Ángeles Negros. Mantengo contacto directo con 3 músicos de ellos. Y ni siquiera ellos, que son los originales, No. tienen nada escrito, ¿verdad? Sí, no. Entonces, yo decía, la manera de hacer esto de forma respetuosa, de darle el matiz, el color y el sonido realmente que esta música merece, es escribirla para que todo el mundo esté certero en lo que se tiene que hacer. Porque hay algo que nunca me ha gustado en la vida y en la música, y es que hay gente que suena parecido, no como, sino parecido. Y yo siento que si estás tocando una obra
independientemente de la hora que sea, puede ser la cosa más sencilla, la cucaracha. Tenés que tocarla como es, respetarla. La música hay que respetarla. En el momento que le faltase el respeto a la música, pues sí, se pueden hacer variantes y todo, pero las variantes tienen que tener un respeto también. Entonces nosotros empezamos a generar todos esos temas. La pandemia nos cayó de manera grosera porque teníamos muchos planes, muchos proyectos, incluso el proyecto de la grabación, que todavía lo tenemos ahí, pero se han presentado circunstancias que nos lo han dificultado. Y lo que me he dedicado en este tiempo, o lo que nos hemos dedicado, bueno, hicimos varios videos en casa, pero yo me he dedicado a escribir y a hacer los arreglos. No me lo estás preguntando, pero ¿cuándo fue? El jueves pasado hice un inventario y tengo un álbum de archivos digitales, tengo 92 temas, de los cuales hemos tocado 34. ¿Y todos los has transcrito? Todos están transcritos, todos están, digamos, en la forma más respetuosa y cercana que pueda ser al original. De hecho, te decía que me contacté con la gente de Los Galos de Chile y les pasé un par de arreglos, y don Leo Núñez, que fue director musical de Sábado Gigante como 25 años y director fundador de Los Galos, trompetista, don Leo me mandó a decir, ¿de dónde sacaste esto? Esta canción la hice yo y nunca la escribí. O sea, la he tocado toda mi vida porque me la sé, claro, pero ellos nunca la escribieron. Dice, creo que hay algunos papeles por ahí, pero no estoy seguro que estén todos. Entonces, nosotros hemos hecho un recopilatorio enorme. Tenemos toda la fe de que en el momento en que podamos volver a las canchas, ¿verdad? Podamos estrenar todo ese repertorio, porque me entró la onda de la música italiana. Entonces ahí autores como Ipù, Gianni Vella, Giardino dei Semplici, Claudio Baglioni, evidentemente, aquel otro Nicola Di Bari, o sea, un montón de música que definitivamente pues queremos estrenar, pero no hemos podido, ¿verdad? Y entonces eso por un lado, en eso he estado. Estoy también con la parte del relanzamiento de Signos también, que lo queremos poner a caminar nuevamente. Y bueno, ¿no? También trabajo con grupos de música popular. Tengo que mencionar ahí pues a Alex, con el grupo Alex y Alex, a mi querido amigo aquí de Alajuela, Johan Esquivel, con el grupo Los Vecinos, que es un formato de música charangosa, diría yo. Fíjate que lo he invitado a eso. Nunca se ha dado la posibilidad de tocar juntos. No me acuerdo si él me ha invitado como bajista o como guitarrista. Sí. Uno de los dos. Deberías hacerle caso. A él sí lo conozco. Yo tengo un aprecio muy especial por Johan, porque es un tipo talentosísimo, pero además es una gran persona. Y yo no sabía que tú estabas con... Ah, sí, bueno, yo estuve en una época como titular, pero luego por diversos compromisos no pude seguir. Y ahorita, antes de la pandemia, habíamos hecho un par de eventos y yo sí le dije a él, mira, yo siempre que pueda te voy a acompañar. Tenemos una gran amistad y no, pues de pronto si ve el video, un abrazo a mi querido amigo. Sí. Fíjate que son un montón de cosas, Manfred. La verdad es que estoy muy agradecido porque nos hayas compartido por favor, un montón, el agradecido soy yo. Un montón de información. Y la verdad es que yo veo que un capítulo no es suficiente. Necesitamos hacer uno más o dos más. Se van a aburrir. Desafortunadamente, digamos, el tiempo es muy cortito. Es muy cortito. Aunque no lo crean, llevamos como hora y media. Normalmente echamos una hora normalmente, pero es muy bonito poder hablar de experiencias, porque siento que entre músicos como que nos entendemos, sintonía. Yo sé dónde te duele y vos sabes dónde me duele. Sí. Y entonces todo eso es muy bonito, y aparte que también un montón de información de personas, de músicas, de artistas que me estás diciendo. Algunos yo no los conozco, la verdad. Pero ten por seguro que después de que hablemos, seguro voy a buscar un par más. Y me sorprende mucho que tengas toda esa música escrita. Me llama mucho la atención eso, porque prácticamente que nadie lo hace. O sea, es un 0% de personas que lo llegan a hacer. La mayoría termina tocando de oído.
y grabando de oído, o sea, vamos, no es común que prácticamente alguien traiga el score Ahora, yo y tengo haga con que, eso. perdona, te robo solo un segundo la palabra. Yo tengo que decir que sí, las he hecho yo, pero tengo un equipo de apoyo enorme. Ahí tengo, por ejemplo, bueno, Alexander, que me ayuda muchísimo, porque hay cosas de las canciones que de pronto a mí me suenan a una cosa, pero quizás sean otra. Entonces, siempre antes de patentizar, por decir así, alguna de las transcripciones, yo la paso por dos filtros. Uno es Alexander y el otro es mi querido amigo del alma, que no lo mencioné anteriormente, pero lo voy a mencionar ahora, el maestro Glenn Núñez, pianista de la Orquesta Filarmónica, profesor del instituto. Y si Glenn toca la partitura y si suena bien, es porque está bien. A veces hace una u otra sugerencia, pero creo que ha sido un proceso muy interesante porque he descubierto que tenía la capacidad de hacer cosas que ni yo imaginaba, Claro. ¿verdad? No, a mí me llama mucho la atención eso, en serio. Y la verdad es que te felicito porque eso quiere No, muchas decir gracias. que es pues es algo que te apasiona. O sea, nadie, o sea, lo voy a exagerar un poco y lo digo así grandote, que nadie en estos tiempos se pone a transcribir música Es poca así, gente. la verdad, o sea, sí, que ahí seguramente más de uno nos está mirando y puede ser testigo de eso que te acabo de Tenemos decir. un amigo en común en México que sí lo hace y hace unos trabajos espectaculares, que es Yauri, ¿verdad? Sí, sí. Es Pero digamos el top. como trabajo. Sí. Pero yo me refiero más que yo veo en tu, o sea, muchos lo podemos hacer, digamos, en el sentido de, pues como tal, tenemos Sí. que sacar un arreglo, pero tú lo haces, o es lo que me transmites, Sí, ha sido mi terapia. porque te gusta y entonces porque Eso. nadie te dice, oye, tienes que hacerlo, porque si no el grupo no va a sonar, no. No, Nace de ti hacerlo. Y claro que lo haces pensando en que el grupo suene bien, en que todos hasta me estén bien. comentan, estás muy callado, ¿en qué estás? Porque no, tenemos un chat y a veces no aparezco, entonces me dice de pronto Carlita o Alex, o el mismo Jorge, Roger, alguno de ellos, Manuelito, el que sea. ¿En qué andas? Porque estás muy callado, ¿verdad? Algo estás haciendo. Algo estás haciendo. Y es porque yo de pronto voy y me escucho una canción en la radio y digo, qué bonito eso para el grupo. Claro. Y entonces me pongo a pensar y digo, sí, esto tengo la posibilidad porque tengo tal instrumentación, esto no me rinde, esto lo podría hacer así. Y a veces hasta incorporar cosas como para no cambiar la canción, pero sí engrandecerla un poquito, ¿verdad? Aprovechando los recursos que tenemos hoy en día. Sí, la verdad es que muy bien. Me gustaría que tuviéramos otra, y aquí lo hacemos público, lo formalizamos maestro. público para hacer uno y hablar específicamente de todo el proceso que viene haciendo con el grupo. La verdad es que te agradezco, bastante que hayas venido, que nos hayas compartido mucha información valiosa. A más de uno va a servirle, lo va a motivar y estoy seguro que va a sentir una conexión y al rato también a veces necesitamos ese tipo de cosas, escucharlo para dar el siguiente paso. O si estábamos dudando demasiado, tomar un tiempo, analizarlo y ir hacia adelante, ¿no? Hay una cosa que quisiera decir yo para cerrar. Hay una canción bellísima de una autora italiana que todos conocemos, como lo es cantautora Laura Pausini, y es una letra bellísima, una canción. La canción se llama Escucha tu corazón. Uh-huh. Yo pienso que todas las personas que estamos involucrados en este mundo maravilloso de la música, ¿verdad? Independientemente del tamaño que lo percibas, un ciprés puede ser una semillita o puede medir 20 metros, sigue siendo un ciprés. No importa si estás tocando en la Filarmónica de Londres o si estás tocando con el grupito de ahí del garaje del vecino, no importa, eso no importa. Si estás siendo honesto con lo que tu corazón te dice, eso pienso yo que es lo más importante. Ser conscientes de que esa fuerza que se siente, a esa fuerza no se le puede dar la espalda. Te puedes esconder en un cuarto, ir a meter en una montaña, lo que sea, no quiero ser músico, no quiero hacer esto, no. Te va a llamar toda la vida. Esa fuerza no se acaba y difícilmente se calle. Y por último, tratar de ser lo más responsables con lo que se hace, de ser humildes, de entender de que no todo el mundo tiene ni la misma capacidad, ni las mismas oportunidades, y que definitivamente, independientemente de la zona en la que te desarrolles, vas a topar con personas
de todas las clases, de todos los tipos, que sabrán escuchar, que no sabrán escuchar, que harán recomendaciones, que no las harán, y uno tiene que estar abierto a todo eso. Claro. El músico debe ser una persona muy, muy abierta, pienso yo, a entender que la voz tuya, esa interna, no es la única. Claro. ¿Verdad? Y tener esa humildad para poder escuchar a los demás también, ¿verdad? Claro, no, es increíble. Yo pienso que todo eso lo podemos ir relacionando en nuestra vida. Por supuesto. Y a veces pasa justamente lo que acabas de decir, que pensamos que es como solamente a nosotros, ¿no? Y a veces no. Hay mucha gente está en Hay el que mismo. ampliar el espectro. Claro. Y pues sí, la verdad es que muy agradecido y pues se nos acabó el tiempo. Agradezco mucho a todos los que se han conectado. Gracias, Manfred. No, gracias a ti, Ahí Guillermo. está. Yo voy a poner información, pero no lo vamos a dar por terminado porque esto va a continuar. Lo vamos a dejar una sección más para que se conecten con el Me otro. acordé de esas series norteamericanas que cuando estaba la mejor parte te salía el rotuleto, continuará. Continuará, exactamente. Así vamos a hacerle esta vez. Y de verdad, amigos, muchísimas gracias por seguir, por compartir también, por todo el apoyo que he sentido en este último tiempo. Este podcast está creciendo mucho gracias a ustedes. Y si quieren, voy a estar publicando parte de la música de ellos, del grupo. Paralelos, por supuesto. ¿Tiene redes sociales? ¿Cómo Sí, te encuentran? por supuesto. Bueno, nosotros básicamente con Tiempos Paralelos, el sitio que utilizamos a través de Facebook, que sería Tiempos Paralelos CR, ¿verdad? Okay. Y lo mismo en Instagram. Lo que pasa es que el Instagram es para gente un poco más resolutiva en redes. Sí. Yo apenas me lo han enseñado, tengo que aprender, pero prometo que voy a aprender. Y eso sería con Tiempos Paralelos, y lo mismo pasa con Signos Ensamble, que lo pueden ubicar también como Signos Ensamble Costa Rica. Excelente. No, pues ahí está. Cualquier forma, igual voy a compartir información. Y nuevamente gracias. Que tengan buen día. Chao, amigos. Gracias, Manfred. Muchas gracias. Que estén bien.